Hola, ¿qué tal familia SEA? En este video vamos a platicar acerca de todo lo que debes de conocer sobre la lectura de la realidad que estaremos trabajando en esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en agosto de 2026. Comentarles que para esto estaremos utilizando nuestro nuevo resumen que es completamente de regalo para todos ustedes y que nos habla acerca de que esta lectura de la realidad es el punto de partida tanto del programa analítico como del programa de mejora continua. Básicamente, este resumen reúne 8 diferentes preguntas con una explicación, con información, un ejemplo, algunas preguntas que podemos hacernos en los consejos técnicos escolares y también algunas ideas para recordar, como un resumen rápido de cada una de estas preguntas que se relacionan con esta lectura de la realidad. Al final ya aparecen las referencias que hemos utilizado para elaborar este resumen con la idea pues de que tenga el sustento adecuado y que ustedes tengan plena confianza en que es un material construido para apoyarles a todas y todos ustedes. También es importante mencionar que este resumen no lo lanzó la Secretaría, nosotros lo hicimos desde cero con muchísimo cariño para todos ustedes. Y bueno, familia SEA, a través del video también estaremos revisando las orientaciones oficiales de este tema número 2 de la lectura de la realidad. También tenemos un ejemplo acerca de cómo vamos a realizar esta lectura de la realidad. Trabajaremos con el encuadre, haremos un juego interactivo y rápidamente, antes de iniciar con el tema, pues vamos a recordar qué nos decían en el tema número 1, es decir, con el Consejo Técnico Escolar, cuáles son sus funciones, sus propósitos, para qué se está constituyendo un Consejo Técnico Escolar. En ese sentido, familia SEA, ya lo sabes, la gran mayoría de nuestros materiales son completamente gratuitos, están en la tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si me escribes la palabra materiales, te enviamos un enlace directo para ingresar y si compras algo, ayudas al canal. Muchas gracias. Tenemos la carpeta completa que te incluye todo lo editable y en un solo clic descargas todo para el tema número 1 y el tema número 2. Y al final te voy a platicar todos los detalles y también cómo descargar los regalos que tenemos para todos ustedes. Así que vámonos familia SEA con este resumen que de pronto está muy interesante, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar con esta parte del encuadre, ¿sale? Tenemos un propósito general y básicamente nos hablan acerca del conocimiento que podamos lograr para poder iniciar bien el ciclo escolar, ¿no? Se habla acerca del sentido del Consejo Técnico Escolar, que básicamente es lo que trabajamos en el tema anterior, en el tema número 1. También se habla acerca del codiseño, a esta parte del primer plano, la lectura de la realidad, que es donde vamos a profundizar. Y rápidamente te recuerdo que este tema de la lectura de la realidad, pues está completamente relacionado con el número 3, que habla acerca del programa analítico, la contextualización del codiseño, y el número 4, que es el proceso de mejora continua, ¿sale? Dicho lo anterior, pues todo esto se reúne en las orientaciones que se lanzaron con la intención, pues, de tener más información y más elementos a considerar. Que en otro video ya te platiqué cómo elaborar los productos y demás, ¿sale? Importante mencionar en el tema número 1 que hablaba acerca de la organización del CTE, las funciones y demás, vamos a encontrar que existen diferentes propósitos. Esta infografía es completamente de regalo y es un resumen rápido del acuerdo número 050424, que básicamente son los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. En su capítulo segundo habla acerca de estos propósitos y funciones. Y ojo, vamos a ver que la lectura de la realidad está inmersa en todos y cada uno de estos propósitos, ¿no? Primero, construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad, ¿no? Para poder conocer cuál es la diversidad, necesitamos crear nuestra lectura de la realidad, priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todos los procesos educativos. Aquí, básicamente, el interés superior de la niñez es de que los mismos estudiantes, pues, son prioritarios en la prestación del servicio, de garantizar su derecho a la educación y demás. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes a través de esta lectura de la realidad, propiciar espacios de formación entre maestras y maestros. Y esto se fundamenta sobre todo en qué estamos enfrentando, qué estamos viviendo en cada una de las escuelas. Deliberar sobre el currículo considerando las condiciones, y aquí este se ajusta mucho más con la lectura de la realidad. Tenemos que conocer cuáles son las condiciones que se viven en las escuelas, en mi institución, yo como director, como maestra, maestro y demás, para saber en dónde estoy trabajando, con qué cuento y con qué no cuento. Todo es importante.
contextualizar los contenidos de los programas sintéticos, y esto de la contextualización es únicamente a través de esta lectura, ¿sale? Planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, que les digo, si nos damos cuenta, la contextualización de contenidos pues hace referencia al programa analítico. Sale que más adelante vamos a ver una pregunta que nos da todo este panorama, ¿sale? Y por otro lado, vamos a observar que tenemos el seguimiento a los procesos de mejora continua, pues tiene que ver, claro está, con el programa de mejora continua. Entonces vemos que existe una gran relación. Y toda esta información es importante si vas a coordinar o si de pronto eres participante, porque tenemos que conocer todo esto para la parte técnica, la parte académica de la fase intensiva y de nuestro quehacer diario. Analizar de forma permanente el logro de los aprendizajes. Claro está, es un elemento que se va a considerar. Así como abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, que básicamente es todo aquello que tenga relación con nuestro quehacer, ¿sale? Dicho lo anterior, familia SEA, ahora sí, vámonos con todo este contexto, ¿no? Toda esta información previa con la lectura de la realidad, con esta información, ¿sale? Importante, aparece una introducción donde les deseamos mucho éxito y aparece ya una primer pregunta con información muy valiosa. Vamos con la número 1. ¿Qué significa leer críticamente la realidad de nuestra escuela? Y después de esta pregunta, vamos a hacer el juego interactivo que tenemos, ¿sale? Leer la realidad consiste en observar lo que ocurre en nuestra escuela, relacionar condiciones, escuchar distintas voces y formular preguntas que permitan comprender cómo y por qué se presenta una situación. Una mirada crítica también cuestiona las ideas que damos por ciertas. Expresiones como las familias no se interesan, este grupo no puede o siempre ha sido así, pueden cerrar el diálogo antes de analizar las evidencias. Problematizar implica poner esas explicaciones a prueba, reconocer la participación de la propia escuela y evitar culpabilizar a estudiantes, familias o maestros. La realidad no contiene únicamente carencias, también incluye capacidades, saberes comunitarios, vínculos, experiencias docentes, recursos y posibilidades de transformación. Por ello, una lectura útil pregunta tanto qué limita el aprendizaje y el bienestar, como qué fortalezas pueden ayudarnos a avanzar. Aquí una tabla sobre lo que es describir la realidad en contraste sobre lo que es leer auténtica y críticamente la realidad. Y bueno, en esta tabla vamos a iniciar por la parte izquierda y vamos a ver cómo el mejor nivel sería una lectura crítica de la realidad. Bueno, una descripción sería enumerar características o problemas, pero ya hacer una lectura crítica es relacionar condiciones, evidencias y voces. Es decir, qué está sucediendo, por qué sucede de esta manera y cómo se relacionan los diferentes factores que van a aparecer, que de hecho las mismas diapositivas incluyen un ejemplo, ¿no? Que ya les adelantaba. Por acá, explicar desde una sola opinión, ¿no? Y bueno, por acá en la lectura crítica, contrastar interpretaciones y formular más preguntas. Aquí en la descripción, buscar responsables externos, mientras que en la lectura crítica se busca reconocer causas diversas y la participación de la escuela. En la descripción, observar solo dificultades, mientras que en la lectura crítica, identificar también fortalezas y posibilidades. Toda esta información es valiosa siempre y cuando la tengamos como presente para tomar decisiones. Por eso añadimos algunos ejemplos, una conversación que lo podemos hacer en el momento en el que trabajemos con las compañeras y compañeros y una idea para recordar. En el ejemplo, en la escuela primaria Benito Juárez, el colectivo observó interrupciones frecuentes en el servicio del agua. En lugar de concluir que todo se debía al descuido de las familias, revisó registros, escuchó a estudiantes y familias e identificó factores de infraestructura, organización y disponibilidad del servicio. También reconoció prácticas comunitarias que podían aportar soluciones y aprendizajes. ¿Qué significa esto? Bueno, dirán el problema del agua, pero ¿por qué si no le compete a la escuela? Resulta que es algo que le está afectando a la escuela, ¿no? Finalmente, existen muchos elementos que como maestras y maestros no nos corresponden, hay que reconocerlo, no nos toca arreglar, pero sí nos está afectando porque de no tener agua en la escuela puede ser que no tengamos o no brindemos el servicio educativo por razones de salubridad y demás. O sea, tenemos que tenerlo muy claro y cómo estos elementos pueden incidir tanto en nuestro programa analítico como en nuestro programa de mejora continua. Vamos a conversar por acá. ¿Qué afirmaciones sobre nuestra escuela consideramos ciertas y qué evidencias o voces necesitamos recuperar para comprenderlas mejor?
Idea para recordar. Leer críticamente la realidad es comprenderla mediante preguntas, relaciones y diálogo para tomar decisiones más pertinentes. Bien, antes de irnos a la segunda pregunta, vamos a hacer nuestro juego interactivo, ¿sale? El juego interactivo está dentro de la carpeta completa y es un verdadero o falso, mitos sobre la lectura de la realidad. Es decir, ya iniciamos, ya arrancamos motores con este tema, ya estuvimos platicando un poco acerca de la introducción, de la bienvenida. Ahora es tiempo de conectar nuevamente con el tema y ver cuáles son las situaciones que sí son realmente una lectura de la realidad y cuáles no, ¿sale? Vamos a darle clic aquí para iniciar. Recuerden, los juegos interactivos requieren conexión a internet, ¿sale? Para poder utilizarlos. Y bueno, vamos a ver que aparecen frases por acá abajo, ¿no? Podemos usar el mouse o el teclado. Una suposición es una evidencia. Todo esto lo vamos a contrastar con el resumen que estamos haciendo, ¿no? Entonces les digo, podemos iniciar académicamente pensando que ya dimos la bienvenida a la sesión, ya utilizamos un juego interactivo previo. Y es que para esta fase intensiva elaboramos 8 juegos interactivos, todos distintos. Vamos con el siguiente. Estudiantes y familias aportan información relevante. O sea, ya no solamente los resultados del examen o de los años anteriores, que son importantes, sí, son muy importantes, muy necesarios, pero tendremos que ampliar para que sea una lectura crítica de la realidad, ¿sale? Y es que es una realidad compartida, no es únicamente centrada en nosotros como maestros, tendremos que considerar ese apartado. La lectura de la realidad también reconoce fortalezas. ¿Es verdadero o es falso? Bueno, en este caso, sí, no solamente lo que nos impide, lo que nos limita o lo que nos está preocupando, todo es importante. ¿Qué no tenemos? Pero también con qué sí contamos, ¿no? El diagnóstico socioeducativo es una conclusión definitiva. Bueno, realmente no. La realidad cambia y es precisamente la relación que tenemos con el siguiente momento, ¿no? Con el juego, la pregunta número 2 del resumen. Esta vez, como vamos a trabajar solamente la lectura de la realidad, sí vamos a hacer el juego completo. Dice por acá, solo los datos numéricos permiten conocer la realidad. Bueno, realmente no. Es algo que tenemos que tener muy presente, que son importantes, sí, pero quedarnos solamente con la parte cuantitativa, con los datos numéricos, pues sería perdernos de muchas situaciones e información valiosa que nos ayudará a conocer mejor qué está sucediendo a nuestro alrededor. Una sola opinión basta para explicar una situación. Oigan, me están saliendo puras que solamente arriba, ¿no? Todas las que son de arriba son verdaderas, o más bien son correctas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede a lo largo del juego. Son 12 y les digo, conforme avanza el juego se hace cada vez más difícil, ¿no? Dice lo siguiente, las evidencias ayudan a comprender la realidad, ¿no? Estamos viendo que sí, todas las de arriba están saliendo las correctas, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Sí, verdadero. Vamos a ver que esto es completamente cierto. Dice la siguiente, la lectura de la realidad se actualiza durante el ciclo escolar, es decir, se mueve, no es algo estático, no es algo permanente, no está escrita en piedra, es algo que tendremos que ir actualizando y que sea con base en la necesidad de la escuela, ¿no? Porque tenemos que reconocer, también tenemos muchas más actividades, no es solamente el diagnosticar, el concentrar información, ¿no? También damos clases, también atendemos padres de familia, cosas administrativas, es complejo ser maestro. La lectura de la realidad termina en la fase intensiva. Bueno, esto es bueno, es falso, ¿no? Es falso, ya salió una que está abajo, ¿no? Y les digo, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo buscamos apoyarte, ¿no? Por eso también lanzamos una bitácora completamente de regalo que habla acerca de la organización y seguimiento del Consejo Técnico Escolar. Dice lo siguiente, leer la realidad permite comprender lo que ocurre en la escuela. Vamos a ver si le doy verdadero, a ver qué pasa. Y pues verdadero, ¿no? El juego ustedes lo pueden poner, les digo, al azar, que cada quien se anime a pasar y darle clic acá. Y ojo, lo pueden pausar, esto nunca lo había dicho, pero lo pueden pausar, simplemente le dan clic en la esquina inferior. Y bien, así concluimos con el juego en este momento. Ahora sí, vamos a regresar a nuestra presentación para poder complementar y sobre todo ya dar seguimiento
a lo que estamos trabajando en este resumen. En el número 2, ¿por qué necesitamos actualizar la lectura de la realidad cada ciclo escolar? Bueno, ya lo platicábamos en el juego. La realidad está en movimiento, cambia, no es la misma en cada momento, cada año, cada ciclo. Por eso se reconoce que cambian los estudiantes, los grupos, las familias, las prácticas docentes, las condiciones de la comunidad y la manera en que el colectivo comprende lo que ocurre. Por eso la lectura necesita actualizarse. Sin embargo, actualizarla no significa comenzar desde cero. El punto de partida puede ser lo construido durante el ciclo escolar anterior. Es decir, uno, el diagnóstico socioeducativo, los acuerdos previos, que seguramente hay mucha información ahí, el balance del programa Mejora Continua, los ajustes realizados al programa analítico, las producciones, evaluaciones y observaciones de los estudiantes, las voces recuperadas de familias y comunidad, avances, dificultades y preguntas que quedaron abiertas. Y ojo, si eres una escuela completamente nueva, que suele suceder, pues no hay ningún problema, se va a iniciar, son los primeros pasos. También se reconoce desde siempre que la lectura de la realidad, este diagnóstico socioeducativo, no se espera que se concluya, como lo decíamos en el juego, en esta fase intensiva. Son los primeros momentos, son los primeros pasos, los primeros borradores, ¿no? Entonces, siempre es algo que está en constante cambio. Después conviene distinguir qué información continúa vigente, qué cambió y qué hace falta comprender. La fase intensiva permite organizar una lectura inicial y acordar cómo ampliarla durante las primeras semanas, que ahí básicamente ya nos da la razón. No es indispensable contar con todas las respuestas antes de recibir a los grupos. La actualización continúa a lo largo del ciclo escolar. Una nueva condición, evidencia inesperada o un cambio en la comprensión puede llevar al colectivo a revisar el diagnóstico y ajustar decisiones. Mantener abierta la lectura evita que ambos programas se conviertan en documentos estáticos. ¿Qué programas? El de mejora continua y el analítico, ¿no? En la escuela Benito Juárez, aquí el ejemplo. Se recuperó los registros sobre el agua y confirmó que el problema continuaba, pero con diferencias entre turnos y temporadas. También observó que algunas acciones del ciclo anterior habían mejorado el almacenamiento. Conservar esa experiencia le permitió investigar únicamente lo nuevo y no repetir todo el diagnóstico. Vamos a conversar con nuestro CTE. ¿Qué información del ciclo anterior sigue siendo útil? ¿Qué ha cambiado y qué necesitamos indagar al conocer a nuevos grupos? La idea para recordar: actualizar la lectura, recuperar lo aprendido, reconocer los cambios y mantener abiertas las preguntas durante el ciclo escolar. Vamos con la número 3. ¿Qué aspectos necesitamos observar para comprender nuestra realidad? Cada escuela decide qué aspectos resultan relevantes. No existe una lista rígida que deba completarse de principio a fin. Así de sencillo, nosotros podemos decidir. Lo importante es seleccionar aquellos que ayuden a comprender a los estudiantes, la enseñanza, la organización escolar y la comunidad. Una revisión inicial puede considerar a los estudiantes, enseñanza y práctica docente, la escuela y su organización, familias y comunidad, el contexto inmediato y el territorio, así como la infraestructura y los recursos, con qué contamos y con qué no contamos, ¿no? Esos aspectos no deben analizarse como compartimientos aislados, ¿no? O sea, se tiene que trabajar de manera general. Por ejemplo, la asistencia puede relacionarse con transporte, salud, clima, organización familiar, convivencia o prácticas escolares. Mirar sus vínculos ayuda a evitar explicaciones únicas y acciones poco pertinentes. Cada servicio ajustará la selección. Por ejemplo, una escuela multigrado, un preescolar comunitario y una secundaria urbana pueden observar dimensiones semejantes. Es decir, pues vamos a trabajar con los estudiantes, con la organización escolar y con la práctica docente, ¿no? Para iniciar, para dar los primeros pasos. A lo mejor estos tres escuelas, esos tres ejemplos coinciden, pero ya a la hora del análisis pueden formular preguntas diferentes según su territorio y sus posibilidades de intervención. El ejemplo, dice en la escuela primaria Benito Juárez, el agua se relacionó con la infraestructura, la higiene, la asistencia y algunas actividades pedagógicas. Al vincular esos aspectos, el colectivo comprendió que no era solo un asunto de mantenimiento, ni únicamente un tema para trabajar en clase. Vamos a comenzar a conversar con nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué aspectos necesitamos relacionar para comprender nuestra situación prioritaria y cuáles no aportan información útil en este momento? Ya la idea central para recordar esta pregunta número 3. Ojo, los ámbitos orientan la mirada, pero cada escuela selecciona y relaciona los que ayudan a comprender su realidad. Vamos con la número 4.
¿Qué información, evidencia y voces necesitamos recuperar? Una lectura amplia combina información cuantitativa y cualitativa, es decir, las cantidades, los resultados, las frecuencias, las inasistencias, los retardos, los días que se brindó servicio, los que no, y también la cualitativa, que pensamos, que opinamos, que sentimos, cómo nos relacionamos, tiene que ver con todas estas cualidades que surgen de las mismas interacciones. Y aquí amplía la idea. Los números permiten reconocer tendencias. Las experiencias, es decir, cuando hablamos de números, hablamos de las situaciones o información cuantitativa. Cuando hablamos de experiencias y voces, pues hablamos de la parte cualitativa. Ayudan a comprender cómo se viven y por qué podrían estar ocurriendo. Ninguna fuente por sí sola ofrece una explicación completa. Es decir, si queremos aplicar un examen solamente, pues nos vamos a quedar con muy poca información. ¿Sale? Aquí sería interesante una entrevista, un guión de observación, una lista de cotejo. ¿El examen es malo? No, pero es un elemento que tendrá que integrarse con muchos más. El colectivo puede aprovechar información que ya existe, es decir, de lo que ya trabajamos el ciclo escolar anterior, producciones, evaluaciones y conversaciones con los estudiantes, observaciones de la práctica y planeaciones docentes, registros de asistencia, participación, convivencia o apoyos, acuerdos, minutas y balances del ciclo anterior, entrevistas, cuestionarios o reuniones con familias, saberes, testimonios y experiencias de la comunidad, información pública pertinente sobre el contexto. Y bueno, aquí la situación continúa. Niñas y niños y adolescentes no son únicamente personas sobre quienes se reúnan datos. Sus preguntas, intereses, expectativas y explicaciones forman parte de la comprensión de la escuela. También es importante buscar voces que suelen escucharse menos y generar condiciones seguras para su participación. Es decir, no se requiere producir numerosos formatos, ¿no? Conviene comenzar con una pregunta clara, identificar la información necesaria y elegir una forma sencilla de recuperarla. Toda evidencia debe tener un propósito y manejarse con confidencialidad, evitando exponer nombres, diagnósticos personales o situaciones familiares. Importante, todo esto lo vamos a ver en nuestro ejemplo de lectura de la realidad. Ciertamente, en otro video voy a lanzar todo lo que debes de conocer sobre este documento. En este momento no lo vamos a trabajar como tal, simplemente quería mostrárselos, decirles que es completamente de regalo un PDF. Aparece un borrador acerca de cómo se puede realizar una lectura de la realidad. Es un caso ficticio y aparecen 20 instrumentos para conocer nuestra realidad. Ojo, ¿por qué los instrumentos? Que de pronto la lectura nos dice que no hay que llenarnos de formatos. Ojo, nosotros vamos a decidir cuáles emplear. No es necesario que utilices todos estos, no es necesario que sean iguales. Puede ser una idea, puedes tomar los que te sirvan, puedes diseñarlos de ustedes también, que son muy importantes, muy valiosos, y que ustedes tengan herramientas, ¿sale? Pero ciertamente ya tenemos una idea de cómo se puede realizar esta actividad, ¿no? Que de pronto es mucho lo que tenemos que hacer. Imagínense si la fase intensiva y luego diseñar todo esto y luego aplicarlo y luego concentrar la información y analizarla y leer una lectura crítica. Y eso solamente es el primer paso de muchos que hay que dar. O sea, es inacabado todo esto, es mucha información, muchos procesos. Por eso nosotros queremos brindarles algunas opciones con la idea de apoyarlos. Y ojo, si te gusta el video, el contenido y los materiales, suscríbete, deja un me gusta, comparte, comenta qué te parece. De esa manera, el mismo sistema te va a avisar cuando lancemos otro video, materiales e información. ¿Sale? Muchas gracias por ser parte de la familia SEA. Y bueno, aquí nos habla acerca de un ejemplo. La Escuela Primaria Benito Juárez comparó reportes de servicio, registros de suspensión de actividades, todo esto con relación al agua, ¿no? A la problemática, observaciones docentes y testimonios de estudiantes y familias. Los datos mostraron la frecuencia. Las voces permitieron comprender los efectos y reconocer prácticas de captación y cuidado que no aparecían en los registros. Que ojo, si nos damos cuenta, vemos que toda la parte del agua que no le toca a la escuela, el dotar el suministro, pues sí nos impacta en muchos sentidos. Queríamos mostrar un ejemplo fuera de lo común de la asistencia, que es importante, o de la evaluación o la lectura, que son importantes, para ver qué otras situaciones de su propio contexto también están incidiendo en su práctica. Vamos a conversar con el Consejo Técnico Escolar. ¿Qué evidencias ya tenemos? ¿Qué voces faltan? ¿Y para qué decisión concreta necesitamos cada información? Idea para recordar. La evidencia adquiere sentido cuando responde una pregunta, se contrasta con otras fuentes y se interpreta colectivamente. Vamos con la número 5.
¿Cómo pasamos de reunir información a problematizar la realidad? Reunir datos es solo el comienzo. Problematizar significa interrogar una situación para superar explicaciones rápidas y comprender las relaciones que la originan o la mantienen. El propósito no es explicar el análisis, sino formular mejores preguntas antes de decidir. Una ruta sencilla consiste en, uno, precisar qué está ocurriendo y cómo lo sabemos. Dos, identificar a quiénes afectan, de qué manera, cuándo y dónde. Tres, contrastar datos, experiencias y distintas voces. Cuatro, explorar causas posibles y relaciones entre ámbitos. Cinco, revisar qué hace o deja de hacer la propia escuela. Seis, reconocer fortalezas, recursos y experiencias favorables. Siete, distinguir qué sabemos, qué suponemos y qué falta investigar. Ocho, delimitar las posibilidades de actuación pedagógica y de gestión. Es útil avanzar mediante una secuencia. Dato, ya tenemos la información, ahora vamos a interpretar qué nos dice todo lo que está sucediendo. Vamos a hacerle unas preguntas, es decir, qué más nos falta saber, con quién podemos acudir, qué instrumentos podemos desarrollar. La comprensión es cuando ya la compartimos con todas y todos con la idea de ver, mira, el que no tengamos agua genera inasistencia, ¿no? Genera que los alumnos se atrasen, genera que las familias pues vivan situaciones de falta de higiene en el lavado de manos y por eso nos enfermamos. Bueno, o sea, son muchas cosas que de pronto detonan una situación que nadie nos gusta pasar por eso, no queremos que así suceda, sino estamos interpretando todo este primer ejemplo, ¿no? Y al final tomar una decisión, oye, pues mira, vamos a crear contenidos que no están dentro del programa analítico, del programa sintético, para que podamos tener muy claro qué contenidos vamos a trabajar con los estudiantes, qué PDA. Un dato no explica por sí mismo la realidad. Si la asistencia disminuyó, el colectivo necesita analizar en qué grupos, durante qué periodos, por qué razones y con qué efectos, antes de elegir una acción. Problematizar también exige cuidar el lenguaje. En lugar de afirmar las familias no participan, conviene preguntar qué formas de participación se están reconociendo, qué medios y horarios ofrece la escuela, qué opinan las familias y qué condiciones dificultan su presencia. Porque tenemos que ser muy claros. De pronto, el mejor equipo que podamos tener es la escuela y la familia, ¿no? Tenemos que ser equipo para que todo se pueda lograr y sobre todo tener muy claro que aquí se busca garantizar el derecho a la educación, ¿sale? De las niñas y los niños. Vamos a ver el ejemplo. Ante las interrupciones de agua, la primaria Benito Juárez distinguió hechos, interpretaciones y preguntas. Descubrió, si nos damos cuenta, es dato, interpretación, pregunta, comprensión, cuando descubren algo. Descubrió que el problema no tenía una sola causa y que algunas decisiones internas podían mejorar el uso y respuesta escolar. Y ahí aparece ya la decisión. Aunque la escuela no controlara el suministro comunitario. Conversemos. ¿Qué explicación inicial necesitamos poner en duda y qué pregunta podrían ayudarnos a comprender mejor la situación? Idea para recordar. Problematizar es transformar datos y certezas en preguntas que permitan comprender antes de actuar. Vamos con la 6. ¿Cómo se concreta la lectura de la realidad en el diagnóstico socioeducativo? Entonces, les digo, si son muchos procesos, no es pues solamente describir, también ya después de hacer una lectura de la realidad, vamos a lograr nuestro diagnóstico, que pareciera muy técnico, muy sesgado, pero son pasos que se dan de manera muy natural. Y aquí lo comenta. La lectura de la realidad y el diagnóstico socioeducativo pues están estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Aquí te compartimos más detalles de sus diferencias. Por un lado, en la parte izquierda, la lectura de la realidad es el proceso colectivo de observar, escuchar, preguntar, relacionar y problematizar, mientras que el diagnóstico socioeducativo es la síntesis organizada de lo comprendido hasta el momento determinado, ¿no? Que de hecho, en el ejemplo que les estamos compartiendo de regalo, pues así aparece toda la información. Les digo, lo vamos a trabajar en otro video porque si no, este se me va a hacer de una hora más o menos y no queremos tampoco saturar. Entonces, ya nos dice un apartado con toda la información, se logra esta conclusión, ¿no? Esta redacción de la lectura de la realidad que nos va a dar este diagnóstico y nos va a ayudar a trabajar el programa analítico y el programa de mejora continua. Les digo, esperemos que sea de mucha utilidad. Ojo, la lectura permanece abierta y continúa durante el ciclo, mientras que el diagnóstico se actualiza cuando cambian las condiciones o aparecen nuevas evidencias. La lectura amplía la comprensión mediante el diálogo, mientras que el diagnóstico fundamenta decisiones pedagógicas y de mejora escolar. Un diagnóstico útil puede expresar la situación observada,
las evidencias que la sustentan, las personas y procesos involucrados, las relaciones o causas posibles, las fortalezas disponibles, las preguntas pendientes y las posibilidades de actuación de la escuela. No necesita convertirse en una colección extensa de gráficas y anexos. Las tablas o cifras son valiosas cuando ayudan a comprender. De lo contrario, basta una síntesis clara y argumentada. Tampoco es una sentencia definitiva sobre la comunidad. Es decir, pues no está escrito en piedra, ¿no? Refleja la comprensión alcanzada y debe revisarse con respeto cuando surge nueva información. O sea, esto cambia, siempre cambia. Todo está en constante cambio, ¿no? La idea central es que no elaboramos un diagnóstico para el programa analítico y otro diferente para el programa de mejora continua. Ojo, es un mismo diagnóstico para ambos procesos, ¿sale? Y bueno, integramos una base común y desde ella distinguimos las decisiones que corresponden a cada campo. Ejemplo, la primaria Benito Juárez sintetizó la frecuencia de las interrupciones, sus efectos, las condiciones asociadas y los recursos comunitarios disponibles. También registró qué aspectos todavía debía investigar. Esa síntesis, que es lo que se está construyendo, se convirtió en una base compartida para sus decisiones curriculares y de gestión. Decisiones curriculares, programa analítico. De gestión, programa de mejora continua. ¿Sale? Conversemos. Nuestro diagnóstico explica lo que hemos comprendido o solo reúne información sin relacionarla. Idea para recordar. El diagnóstico socioeducativo organiza la comprensión alcanzada y ofrece una base común para decidir. 7. ¿Cómo orienta una misma lectura la realidad tanto del programa analítico como del programa mejora continua? Ambos parten de la lectura de la realidad el diagnóstico socioeducativo. Pero miren, el programa analítico, uno, tiene una finalidad curricular pedagógica, mientras que el de mejora continua tiene una finalidad de gestión y mejora escolar. Son dos cosas distintas. Incluso algo que les quiero comentar, que de pronto no se los he dicho, es que también en la misma tienda en línea tenemos ejemplos de cómo elaborar, lo voy a buscar por acá, que al final les voy a platicar cómo hacer la descarga. Tenemos ejemplos de cómo se puede trabajar, cómo se puede realizar el programa de mejora continua y también el programa analítico, y cuenta con formatos ya listos para descargar e imprimir por si los quieres utilizar. La verdad es que son 28 páginas o algo cada uno y ya lo puedes descargar sin ningún problema. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque son la base para nuestra fase intensiva, ¿no? Porque aquí vamos a ver que en la fase intensiva los siguientes temas pues tienen que ver con el programa analítico y el proceso de mejora continua que da lugar al programa. Ojo, el programa analítico recupera situaciones, intereses, saberes y características del contexto para dar sentido a los contenidos y PDA, mientras que el de mejora prioriza condiciones y problemáticas que afectan el servicio educativo y en las que la escuela puede intervenir. El analítico orienta contextualización, posibles contenidos locales, secuenciación, ejes y orientaciones didácticas, que son los elementos que se incluyen, ¿no? Y también les digo, en el ejemplo aparece toda la información. Mientras que el de mejora continua orienta objetivos, metas, indicadores, acciones, seguimiento y comunicación. El programa analítico va a preguntar qué y cómo enseñar considerando nuestra realidad, ¿sale? Son las clases diarias. Mientras que el de mejora continua pregunta, ¿qué condición escolar necesitamos mejorar y cómo podemos hacerlo? Es decir, el de mejora continua es el servicio educativo que vamos a brindar. ¿Cómo como colectivo de escuela vamos a brindar un mejor servicio educativo? Una situación no se utiliza de la misma manera en ambos documentos. En el programa analítico puede convertirse en un referente para estudiar contenidos, formular preguntas y relacionar saberes. Ojo, el ejemplo. En el programa analítico, la primaria Benito Juárez vinculó el agua con medición, interpretación de datos, producción de textos, ambiente y saberes comunitarios, ¿no? Que eso es el programa analítico, las clases diarias. Mientras que en el programa Mejora Continua priorizó mejorar las condiciones escolares de almacenamiento, uso y respuesta ante interrupciones mediante una meta y acciones viables. Una misma lectura originó dos rutas distintas. Conversemos. ¿Qué decisiones derivadas de nuestro diagnóstico son curriculares y cuáles responden a la mejora de las condiciones escolares? Idea para recordar. Una sola lectura de la realidad orienta dos campos. Por un lado, la enseñanza y por otro, la mejora de la escuela. Y bueno, vamos a cerrar con este número 8.
cómo podemos construir, actualizar y mantener viva nuestra lectura de la realidad, que es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Todas y todos. La lectura puede organizarse mediante una ruta breve y flexible. Uno, recuperar el diagnóstico. Dos, los programas y el balance del ciclo escolar anterior. Distinguir qué información continúa vigente y qué ha cambiado. Tres, formular las preguntas que orientan la indagación. Cuatro, organizar las evidencias disponibles sin producir documentos innecesarios que tenemos que bajarle a la carga administrativa también, ¿sale? Cinco, incorporar las voces que todavía no han sido escuchadas. Seis, relacionar la información y problematizar las situaciones. Siete, elaborar una síntesis inicial del diagnóstico socioeducativo. Ocho, separar las decisiones del programa analítico y del de mejora continua. Nueve, acordar qué información falta, quién la recuperará y cuándo se revisará. No es indispensable completar esta ruta en una sola sesión. Durante la fase intensiva, el colectivo puede recuperar la experiencia, formular preguntas, organizar responsabilidades y construir una primera síntesis. Las observaciones de las primeras semanas van a permitir enriquecerlas. Para mantener viva, conviene acordar revisiones breves en el CTE. ¿Qué cambió? ¿Qué aprendimos? ¿Qué supuestos fueron cuestionados? ¿Y qué decisiones requieren ajustes? Puede también utilizarse la información cotidiana. No hace falta elaborar un nuevo diagnóstico completo en cada sesión. La responsabilidad es compartida. La dirección facilita condiciones, el colectivo interpreta y decide, los estudiantes, familias y comunidad aportan sus voces y la supervisión puede acompañar el proceso. La autonomía profesional permite elegir los medios más pertinentes para cada contexto. Ojo, el ejemplo. En la primaria Benito Juárez acordó revisar su lectura al conocer a los nuevos grupos y al cambiar la temporada de abastecimiento. Registró únicamente los ajustes relevantes y explicó qué decisiones del programa analítico o el de mejora continua debían modificarse. En ese sentido, vamos a ver que vamos a conversar. ¿Qué podemos avanzar en la fase intensiva? ¿Qué necesitamos completar después y cuándo volveremos a revisar nuestra comprensión? Idea para recordar. La lectura comienza con lo que sabemos, se enriquece con nuevas voces y se revisa cuando la realidad cambia. Ahora sí, vamos a ya tomar decisiones como equipo. Leamos nuestra realidad para decidir y actuar. Aquí es cómo vamos a hacer nuestra lectura de la realidad. Estas 8 preguntas nos permiten reconocer que leer la realidad no es llenar un formato, sino construir una comprensión colectiva que oriente decisiones pertinentes. Para iniciar con esta actividad, el CTE puede dialogar y registrar acuerdos a partir de estas preguntas. Y aquí ya el coordinador tendrá que tomar apuntes, ¿no? De todas y todos. Puede hacer una dinámica, que tengamos algunas preguntas y al azar las vamos a compartir y meterlo en una caja. Ya cada quien decide cómo lo vamos a organizar. Vamos con la número 1. ¿Qué conocemos actualmente de nuestra realidad y qué ha cambiado? Puede ser escrito, puede ser tu respuesta también verbal, no sé, ya cada coordinador lo va y ustedes también lo pueden decidir en equipo, ¿sale? 2, ¿qué evidencias sustentan nuestras afirmaciones? 3, ¿qué voces hemos escuchado y cuáles faltan? 4, ¿qué fortalezas, saberes y recursos reconocemos? 5, ¿qué situaciones necesitamos problematizar? Porque no todo, hay mucho, es demasiado, es inacabado, tenemos que tomar decisiones, ¿sale? 6, ¿qué aspecto todavía no comprendemos y cómo lo investigaremos? 7, ¿qué decisiones orientará el programa analítico? 8, ¿qué decisiones serán para el programa de mejora continua? 9, ¿cuándo volveremos a revisar y actualizar la lectura de la realidad? No es necesario resolverlo todo a la vez. Lo importante es formular preguntas honestas, aprovechar la experiencia del colectivo y acordar cómo continuar aprendiendo de la realidad durante el ciclo escolar. Y ojo, para recordar ya el cierre. Leer la realidad no es enumerar problemas ni confirmar juicios. La realidad también contiene fortalezas, saberes, vínculos y posibilidades. Los datos necesitan contrastarse con experiencias y distintas voces, opiniones. Problematizar es formular preguntas para comprender causas y relaciones. El diagnóstico socioeducativo sintetiza lo comprendido y permanece abierto a ajustes. Ojo, no se necesitan dos diagnósticos por separados. Tanto el programa analítico como el de mejora continua comparten una base, pero tienen finalidades diferentes. La lectura comienza en la fase intensiva y se actualiza durante todo el ciclo escolar. Familia SEA, espero que este video, el resumen, haya sido de mucha utilidad. Ahora sí, vámonos con los materiales
y todo vas a encontrarlo en nuestra tienda en línea www.centroaprendizajeactivo.com. Si escribiste la palabra materiales, seguro ya te enviamos el enlace directo. Ingresamos en este apartado de la fase intensiva y al inicio está todo lo que tiene costo. ¿Sale? Ojo, aquí está la carpeta del tema 1 y 2, que te incluye todo para esta fase intensiva del tema 1, que es el sentido del CTE, y el tema 2, la lectura de la realidad. Todos los juegos, que son 4 para esos dos temas, para imprimir, formatos editables y demás. Y se ve de esta manera, esta es la carpeta completa, lo puedes abrir de tu celular o tu computadora y en un solo clic ya descargas todo en tu computadora. Todo este material más algunos regalos que están muy padres. Ojo, de 430 te quedan 380 y de manera temporal todavía te da 10% de descuento de manera automática. Así que te quedan 342. Es bastante bueno el descuento. Agregas tu correo, ahí te enviamos todo. También aquí aparecen los datos de pago, tus datos generales, le das continuar y todo se te envía inmediatamente. Y si compras algo, ayudas al canal. Muchas gracias. Vámonos ahora con los regalos en el mismo apartado. Bajamos y ojo, pueden cambiar porque agregamos cada vez más materiales, pero van a estar aquí presentes los regalos. ¿Sale? Ya aquí, por ejemplo, tenemos la presentación el que utilicé para hace un momento, la lectura de la realidad, tenemos infografías, es que es demasiado el contenido, ya estamos llegando a los 200 materiales que va a haber más. Aquí los formatos de producto también, la diferencia entre el programa analítico, el programa mejora continua. Aparecen aquí el ejemplo de lectura de realidad. Bueno, yo agregué de momento solamente lo gratuito. Si agregas solamente lo gratis, te va a decir que tu pedido no requiere ningún pago. Si agregas algo que tiene costo, pues sí te lo va a pedir, ¿sale? Ojo, agregamos el correo, datos, continuar y todo se te envía inmediatamente para que lo descargues. Familia SEA, de mi parte ha sido todo. Les deseo lo mejor. Muchísimas gracias por ser parte de la familia SEA y nos vemos hasta la próxima. Saludos y mucho éxito.